Hoy tengo un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre la composición y mi entrevistado es una persona que no solamente tiene mucho talento, sino tiene mucho estudio, es un técnico, pero también es un apasionado, tiene una manera de dirigir especial y no porque yo simplemente lo diga, sino porque muchas veces he conversado con músicos que han tenido la suerte de ser dirigidos por él y siempre me dicen que hay un matiz, algo especial. Y ha hecho una propuesta, una obra muy interesante vinculada a Daniel Alomía Robles. Nosotros cuando hablamos de Alomía Robles lo relacionamos solamente con el Cóndor Pasa, pero es un gran compositor y justamente mi invitado de hoy nos va a mostrar esta amplitud de este gran compositor peruano. Hoy converso con Fernando Valcárcel, director de la Orquesta Sinfónica Nacional. Hola Fátima, gracias por la invitación, muy honrado por ello y además por tus palabras. No, felices de tenerte aquí y además qué importante, Fernando, el poder descubrir una obra que es nuestra, pero que no la conocemos. ¿Cómo así nace este trabajo? Bueno, el disco o el álbum que me toca ahora presentar se llama Daniel Alomía Robles Revisitado. Es un nuevo enfoque de la música de Alomía Robles, que es el creador pues, del Cóndor Pasa, esta célebre pieza que nos identifica en el mundo entero. A pesar de ello, el compositor como tal es desconocido, no se han visto sus alcances técnicos, ni la variedad, ni, ni lo que él quiso abarcar. Se sabe, obviamente, se le conoce por nombre, pero en realidad pocas grabaciones hay de su música. Entonces, el disco en realidad nació un poco directa e indirectamente como un homenaje a mi padre, porque mi padre fue un compositor y en la década de 1980 principalmente hizo algunas ediciones de música de compositores nacionales, ¿no? Tuvo como parte de su trabajo y de su misión musicales, hizo ediciones, en este caso de Alomía Robles. Trabajó en dos cosas importantes. Una es la edición de El Indio, que es un poema musical para quinteto de maderas y piano que hizo Alomía Robles. Eso fue el año 85 y el año 90 participó con el hijo de Alomía Robles, el cineasta Armando Robles Godoy, en la edición de su música. Entonces mi padre tuvo un acercamiento muy directo, vital, con la música de Alomía Robles y yo heredé ese interés y ese respeto por este músico. Ahí empezó un poco todo esto. Ahora, ¿cuál es el contexto de las investigaciones respecto al momento de las composiciones de Alomía Robles? Un poco para que las nuevas generaciones lo conozcan, entiendan y desde tu perspectiva, ¿por qué el Cóndor Pasa es como que para algunos lo único que se conoce de su obra? Bueno, yo creo que mucho del concepto o el descuido o el poco interés que ha habido parte de un prejuicio nuestro, ¿no? Un prejuicio que ha habido desde siempre con los compositores nacionales que se formaron acá, que no tuvieron la suerte de salir al extranjero, ¿no? Eh, Creo que a ello también se debe el desconocimiento y el poco interés que ha suscitado en la música nacional. La Mía Roll es una presencia muy fuerte en lo que se llama música culta peruana, la música clásica peruana. Es uno de esos pilares, solo que no se ha conocido en orquestaciones de otros, ¿no? En los últimos tiempos más bien ha habido toda una ola de reivindicación y de conocimiento de lo que escribió realmente el compositor, en la forma como él lo puso. Y este álbum ha tratado de rescatar esa espontaneidad, esa fidelidad al texto, a la partitura original. Entonces, creo que ha habido una ausencia de estudios. Recién en los últimos años hay grabaciones, incluso, por ejemplo, de Cóndor Pasa, que se hizo en 2013.
y algunas canciones, entre ellas una que incluyen en el álbum que se llama Algo me dicen tus ojos. Pero fuera de esas dos o tres cosas, nunca se ha grabado realmente. El Cóndor pasa, para responder tu pregunta, siendo la obra más famosa, no se grabó, no se ha grabado tanto en las dos versiones que se conocen de Lomía Robles, que son la versión de esa zarzuela que hizo para pequeña orquesta, y la otra versión, una adaptación que hizo el mismo compositor 20 años después para piano solo, ¿no? En esta última, creo, hasta donde tengo entendido, Lupe Parrondo lo grabó en la década de 1970 en el Perú, y eso es todo, ¿no? En YouTube tú puedes entrar y ver pues, grabaciones espontáneas, artesanales, pero no grabaciones profesionales de esta obra. Ahora, ¿por qué es conocida? Bueno, hay siempre un halo de misterio en la música. El mismo compositor no se sabía, no se explicaba por qué había calado tanto en el pueblo peruano, ¿no? Creo que es la frescura, la forma en que fue hecha la melodía, ¿no? Una melodía que se hunde indudablemente en la raíz de la música tradicional. Sobre eso hay muchos estudios, ¿no? Hay ciertas analogías con otras canciones del cancionero tradicional que pueden dar luces de cuáles fueron las influencias directas para Lomía Robles. Y claro, esa afinidad con la música tradicional peruana, que fue uno de sus mayores intereses, lo hace pues muy próximo al pueblo peruano, ¿no? Con él, yo creo que con él se inicia lo que se llama auténticamente una música nacional, ¿no? Él es el patriarca de todo este... Claro, porque compone y el pueblo lo toma, ¿no? Y se adueña, se apropia y la siente muy suya, pero es algo, como tú dices, mágico, ¿no? No hay una explicación muy racional con el tema, pero uno escucha El Cóndor pasa y se emociona, ¿no? Es como que se despierta esa peruanidad, lo que eres. Y es tan compleja la peruanidad, pero es increíble cómo con una canción puedes decir, yo me identifico como peruano y otro también se identifica, a pesar de las diferencias que pueden darse, ¿no? Ahora, Fernando, ¿cómo ha sido ya este trabajo previo? Hay que tomar muchas decisiones a la hora de editar un disco. ¿Cómo ha sido para ti? Acá vemos esta hermosa carátula de Daniela Lomía Robles revisitado y dice Fernando Valcárcel piano, ¿no? Y hemos estado viendo también en algunas imágenes. ¿Cómo fueron todas esas decisiones previas al lanzamiento? Pues, sí, mira, yo soy director de la Orquesta Sinfónica Nacional y en los últimos años me he concentrado en grabar música de compositores nacionales. Por supuesto, siendo la Orquesta Sinfónica, la música orquestal de estos compositores. Pero ya como un proyecto personal mío, estoy enfocándome ahora lejano de los proyectos de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Me estoy acercando a la música de cámara de estos grandes compositores peruanos, y se me ocurrió empezar por el patriarca de la música nacional. Claro. Bueno, yo soy pianista también, entonces opté por desempolvar un poco la técnica pianística que aprendí y ponerme pues nuevamente en entrenamiento. Y como te dije al principio, esto es una especie de homenaje a mi padre. Mi padre tuvo una estrecha relación con el hijo de Lomía Robles, Armando Robles Godoy, y aprendió muchas de las canciones, de las anécdotas, de las piezas, ¿no? Entonces yo, para la elección de muchas de ellas, yo me he ceñido de lo que más le gustó a mi padre, ¿no? Hay una especie de homenaje directo a mi padre por este motivo, ¿no? Las canciones que más analizó, que más ejecutó, lo que más entró pues a su gusto personal. Sin embargo, yo dividí el álbum en 5 partes, pretendiendo con ello dar un alcance grande de lo que es la trayectoria de Lomía Robles. Porque mira, Fátima, hay dos vertientes principales. Una es el amor que él sentía por la música tradicional. Sobre esto recolectó melodías, ritmos, poemas del folclore.
Y la otra vertiente de su música es las libres composiciones, muchas de ellas influenciadas por la música tradicional que él ya conocía y que había recopilado, como el caso del contrapasa, la Cachua última, esta obra famosa, es en realidad una melodía popular, ¿no? Que él transcribió, adaptó, ¿no? Entonces, esas dos vertientes, la música clásica que había aprendido y la música tradicional que asimiló espontánea y naturalmente, fueron los dos pilares por los que él transitó. El disco entonces trata un poco de ver todo este espectro, ¿no? Yo lo divido en 5 partes. Muy bien, Fernando. Entonces yo te voy a pedir una pausa pequeñita para regresar y que nos cuentes esas 5 partes que tiene el disco y también las colaboraciones que hay para que todos puedan disfrutar de esta obra tan importante. Y qué suerte que vuelvas al piano. Ahí, te hemos recuperado, Fernando, te hemos recuperado. Muy bien, regresamos luego de una breve pausa. Estamos conversando con Fernando Valcárcel y esta propuesta que nos trae a Daniel Alomía Robles. Volvemos aquí en Cuéntamelo Todo. Hola, soy Fátima Saldonit y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de regreso en Cuéntamelo Todo, conversando con Fernando Valcárcel, y antes de la pausa nos estaba anunciando ya cómo había desarrollado este disco. Fernando, nos hablaste de 5 partes y nos hablabas antes de la pausa también de estas vertientes que tenía Alomía Robles. ¿Qué vamos a encontrar en esas separaciones y por qué lo has hecho así en el disco que nos trae? Sí, te contaba que elegí algunas de las piezas que yo elegí son recomendaciones que en vida me dio mi padre. Otras, o sea, yo he tenido que ver pues, la edición completa, ¿no? Y he encontrado obras que podían adaptarse un poco, no solamente a mi gusto, sino a lo que yo pretendía, que era abarcar un poco de lo que había sido la trayectoria de Alomía Robles, ¿no? El disco empieza con una elegía, que es una de sus obras más personales, casi exenta de la influencia del folclore, pero que ya denota una personalidad, una fisonomía muy clara suya, ¿no? Un compositor romántico que tiene un control del material musical muy particular. Hay un plan armónico muy interesante en esta elegía. Entonces yo lo puse como inicio, una obra que conjuga un poco la herencia que él había recibido con la visión que tiene hacia el futuro, ¿no? Creía que empezar con esta obra era importante para sacarnos un poco la idea de la sola influencia folclórica directa en su música, ¿no? Posteriormente elegí 4 canciones. Las romanzas, como él las llamaba, o canciones, son, creo yo, lo mejor que hizo él. Lo mismo pensaba su hijo, Armando Robles Godoy. Y creo que es donde el compositor se siente más seguro, ¿no? En su musicalidad, ¿no? Hay igualmente una economía de medios, una estupenda adaptación al texto. En algunos casos, incluso él mismo hizo el poema, ¿no? Que musicalizó. La tercera parte de este disco es muy especial porque entronca a Alomía Robles con una tradición que él empieza en la música peruana. Incluyo en este álbum 2 obras que no son de Alomía Robles, sino de Teodoro Valcárcel y de Enrique Pinilla, 2 compositores que recibieron el influjo de Alomía Robles muy directamente e hicieron algunas obras que estaban influenciadas por Alomía Robles. En el caso de ambos,
cogieron dos melodías que Alomía Robles había transcrito, ni siquiera eran suyas, en realidad eran del folclore peruano que él había adaptado, transcrito, anotado, y en el caso de Pinilla y Valcárcel, tomaron estas melodías y las adaptaron a su propio habla musical, ¿no? A su propio idioma armónico, ¿no? Entonces era una suerte de entroncar el legado de Alomía Robles a toda una tendencia de la música nacional importante, ¿no? La cuarta parte es la danza final, la cachua, una de las formas tradicionales, las danzas antiguas, que él de alguna manera revivió y que lo puso muy y que lo actualizó, ¿no? Fue la cachua. Entonces eligió unas dos obras que pues denotan esta parte ya un poco más folclórica de Alomía Robles. Y acabo como una especie de epílogo en esta versión muy original, ¿no? Obviamente me ciño a la partitura original de Alomía Robles, de El Cóndor pasa en su versión para piano solo. Entonces estas 5 partes creo que pueden ser un primer inicio, un primer contacto con la figura de este gran compositor huancaíno. Claro, y además lo interesante es que se han unido varias instituciones para hacer ese trabajo, y eso es lo que debería de pasar, ¿no? A veces uno quiere investigar o quiere presentar algo vinculado a nuestro patrimonio, y si no nos unimos con instituciones no es posible lograr las cosas. Pero además también este disco tiene colaboraciones. ¿Cómo ha sido el apoyo institucional y también quiénes colaboran en el disco? Primero, tengo que agradecer muy particularmente a Álvaro Padilla, productor musical, ingeniero de sonido. Él tiene el Black Cat Studio, ¿no? Un estudio que me apoyó muy estrechamente en este proyecto, creyó en él, y conjuntamente o en conjunción a la Teodora Producciones, ¿no? Que es una empresa que yo manejo, vimos la necesidad de hacer esta producción o esta serie de obras o esta serie de álbumes que queremos grabar. Tuvimos la suerte de contar con el auspicio de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Esos fueron nuestros patrocinadores principales, y hemos tenido auspicio también de la Universidad Nacional de Música y del Gran Teatro Nacional, que nos han cedido pues sus instalaciones para poder hacer la grabación y el vídeo que ahorita estás compartiendo con las personas que nos están viendo ahora, que está en YouTube. Es un vídeo en donde toco el Cóndor pasa, en la versión, como te dije, para piano. El disco además contiene la presencia de dos excelentes músicos, Marilena Pacheco al violín y Juan Pablo Marcos, tenor, que aporta pues su musicalidad y su talento al disco, ¿no? Y el disco contiene 10 pistas, 10 obras que son originales, que están presentadas como lo hizo Alomía Robles, excepto una que es una adaptación hecha por José Sosaya del cuarto movimiento de esta obra muy importante suya, me refiero a Alomía Robles, que se llama El Indio, ¿no? La cachua última está incluida en una adaptación para violín y piano. Entonces, todos los proyectos pues necesitan de personas interesadas, personas que apuestan por la cultura, que creen en mí y por supuesto tienen fe en el legado de compositores de la talla de Alomía Robles, ¿no? Es un compositor muy importante, Fátima, para nuestra historia y en realidad la historia del continente africano. Sí, qué importante realmente que nos puedas presentar ese trabajo. Y ¿cómo fue ya la parte final? ¿Cómo te sentiste? Porque claro, viene el proyecto, viene la idea, vas convocando gente y al final se logra. Cuando tú ya pudiste escuchar todo el disco, ¿qué sentiste? Porque no se trata, ahora la modernidad lanza, ¿no? Como un sencillo por aquí y vas viendo, pero hacer toda una obra es como un cuerpo completo, ¿no? Que te da una idea del alma, del espíritu, del trabajo de todo. ¿Cómo fue ya para ti cuando escuchaste todo finalmente? Bueno, muy emocionante porque creo que fue la contraparte natural de esas ediciones que te conté que había hecho mi padre en la década de 1980.
que fue toda una labor pues, editorial muy encomiable, pero que necesitan pues, una contraparte sonora, ¿no? Entonces, de alguna manera, me sentí muy satisfecho y emocionado de poder finalmente traer a la vida, ¿no? Lo que estaba en la partitura, ¿no? Continuar con lo que había pretendido Armando Robles Godoy y Edgar Valcárcel, ¿no? También Enrique Pilla, porque fue un compositor estuvo muy presente también en todo lo que fue la edición completa de la obra de Alomía Robles, ¿no? Entonces, esa emoción fue muy, muy bonita, ¿no? Lo hicimos muy rápido. Esto fue el año pasado, hablé con Álvaro Padilla, nos pusimos a la obra, empecé a estudiar la música, llamé a mis amigos, lo grabamos en momentos en junio y septiembre, fueron 2 momentos y ahí fue, ¿no? Tuvimos la suerte de presentarlo este año en Arequipa, porque el patrocinador claro. fue Católica de San Pablo, entonces lo presentamos en mayo. Y hace poco el Gran Teatro Nacional nos cedió sus instalaciones para presentarlo acá en Lima. Entonces, verlo, escucharlo, verlo, el vídeo que pudimos también hacer para la ocasión, bueno, me da no solamente satisfacción, sino también la premura de continuar con estos proyectos, porque lo que no hay en la música nacional son grabaciones, lo que sobra es talento, ¿no? Sí, pero falta el material. Falta las ediciones, sí. Faltan las grabaciones. Sí, y por eso creo que es importante, Fernando, siempre dar a conocer a las instituciones o a las empresas que apoyan la cultura, porque si no trabajamos en conjunto y nos dejamos de mezquindades, yo a veces dicen, no los menciones, pero hay que decirlo, hay que decir quiénes son las instituciones que apoyan la cultura, qué empresas deciden, en lugar de invertir en invertir en temas culturales, y creo que es importante que hayan gestores, ¿no? Porque, claro, tú eres un artista, un músico, pero también eres un gestor, y cuando hay gestión se logran cosas. ¿Qué cosas se vienen hablando de gestiones, Fernando? Bueno, pretendemos continuar con esta serie de grabaciones de música de cámara, ¿no? Estoy grabando ahorita un disco con obras mías, porque yo también soy compositor. Claro. Entonces estoy involucrado en un proyecto ya para el próximo año de obras propias. También hemos grabado algunas obras de Teodoro Valcárcel que espero poder completar más adelante. Y bueno, con la Orquesta Sinfónica Nacional tenemos proyectado pues, una serie de grabaciones de la música orquestal, ¿no? Hemos grabado hace poco nomás, con la presencia de Carlos Johnson, un excelente violinista peruano, música del siglo XIX peruana, ¿no? También hemos grabado hace poco también una antología de música puneña, y pretendo grabar otra de la música arequipeña, ¿no? Bueno, estás imparable, muy bien. ¿Y cómo puedes...? Sí, hay que aprovechar, es verdad, hay que saber utilizar los sentidos para darnos cuenta qué cosa está pasando y hacer cosas. ¿Cómo podemos tener el disco, Fernando? Bueno, el disco lo hice en forma digital, no hay un disco en físico todavía, espero hacerlo, y presentar este disco ya en formato de concierto y en formato en físico, ¿no? En disco compacto a partir de marzo o abril del próximo año. Eso todavía no lo estamos definiendo, pero sí se puede descargar gratuitamente en las plataformas digitales como Spotify, ¿no? Claro, Música, Apple Music, etc. En realidad Tidal, ¿no? Deezer, hay muchas plataformas digitales que contienen ya el disco de Daniel Alomía Robles revisitado. Muy bien, realmente gracias por ese trabajo, gracias por esta entrega y sobre todo por algo tan importante que es la memoria de un país, ¿no? Y la memoria está justamente en todos aquellos que han aportado antes que nosotros, y hay que rescatar, hay que hacer el material, como bien dices, y entregarlo a las nuevas generaciones. Fernando, muchas gracias por la entrevista.
No, Fátima, gracias a ti por tu interés, por el afecto hacia la labor musical. Y bueno, espero poder visitarte nuevamente con otros proyectos ya concretados. Claro que sí, y yo invito a todo el mundo que vaya a escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional, porque Fernando, hay mucha gente que nunca en su vida ha tenido la oportunidad de ir por X motivos, ¿no? Y es una... Yo creo que viene un antes y un después de cuando uno va a un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no es así? Bueno, hacemos un gran esfuerzo los músicos y yo, el Ministerio de Cultura siempre nos está apoyando y entonces mantenemos viva esa llama de la música en el Perú, ¿no? Tratamos de hacerlo y se vienen muchos proyectos bonitos, hay giras que tenemos a las regiones del Perú y el próximo concierto es el 23 de septiembre en el Gran Teatro Nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional, así que aprovecho para invitar a... Claro que sí, 23 de septiembre entonces se presenta la Orquesta Sinfónica Nacional en el Gran Teatro Nacional. ¿A qué hora? 23 de septiembre, 23 a las 8 de la noche. Abriendo la primavera. Sí, esa es la idea. Muy bien, Fernando querido, gracias por haber estado acá en Cuéntamelo Todo y ya estaremos viéndonos físicamente para disfrutar de toda tu obra. Muchas gracias. Gracias, Fátima, permiso. Bueno, qué interesante poder hablar con Fernando y yo rescato algo que es fundamental para avanzar en la vida, el agradecimiento a nuestros padres. Fernando nos ha contado aquí que toda esta idea nace, uno, porque de niño, de joven, estuvo muy atento a la obra de su padre, pero además cuando tiene la oportunidad decide rendirle este homenaje con algo que le interesaba, que le apasionaba. Eso es fundamental para seguir avanzando, ¿no? Agradecer a ellos que han hecho el camino anterior. Pero además Fernando ha logrado que varias instituciones lo apoyen, amigos, para lograr un material que encima es gratuito para todos nosotros. Yo los invito a descargarse en las diversas aplicaciones esta propuesta de Daniel Alomía Robles, revisitado, que nos ha traído Fernando Valcárcel.